¿Cómo andan? Esto es como un redebut, Sergio. Sí, volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Bueno, lo de debut me sonaba mejor que volver a empezar. Volver a empezar me suena muy Lerner. Pero la palabra volver está recorriendo todo, ¿no? Sí, pero mejores. Sí, volver mejor. Nos estábamos dando cuenta que en estos últimos 3 semanas, más o menos, que el programa no pudo salir por problemas técnicos. Bueno, cuántas cosas pasaron. Si tuviéramos que recapitular, todo el programa sería un largo comentario editorial sobre todo lo que pasó. Pero lo más importante que pasó, me parece, y desde ahí vamos a ir retomando, es que, bueno, lo que decíamos aquí desde el año pasado, saltar por arriba, salir del laberinto, bueno, Cristina lo encontró la manera, y es así que hoy hablamos de la fórmula de los Fernández, ya casi naturalizada, pero en su momento para todos fue una sorpresa, y eso es su gran hallazgo inicial. El desconcierto de los adversarios, por no decir enemigos, porque ya a esta altura estamos gobernados por un equipo de gente que se comporta como si el pueblo fuera su enemigo. Eso de Macri nos odia, bueno, es recíproco. Pero a la sorpresa, no fue cualquier sorpresa, porque en realidad uno puede dar hasta fiestas sorpresas que le arruinan el cumpleaños al cumpleañero. Qué riesgo que la fiesta sorpresa. No es solamente dar una sorpresa así porque sí, no es cualquier sorpresa. Tiene que ser una jugada como la que hizo Cristina, que yo creo que tiene que ver con algo que le contestaba en mi muro de Facebook. Tenemos a veces discusiones y debates con la gente en un tono que a mí me gusta y es el único que banco. Por otro lado, cuando aparecen las agresiones o las chicanas, bloqueo, porque me parece que tenemos que aprender a hablar, y más ahora vamos a desarrollar un poquito más esta idea, más ahora que somos tantos y que somos tan diferentes y que no todos pensamos lo mismo, y que en estos años hemos estado muchos con enconos, con resentimientos, con cosas que nos han ofendido, y esto es recíproco. Entonces, bueno, para empezar, en lo que discutíamos o lo que yo le contestaba a alguien que tenía cierta reticencia y que veía de alguna manera como acercándose de alguna manera al discurso de los medios hegemónicos, al discurso del mismo PRO, que es que esta es una jugada para que Cristina siga ocupando la centralidad sin ocuparla, y tratándolo a Alberto Fernández como una especie de títere o de chirolita. Lo mismo decían de Néstor, ¿se acuerdan? Pero más allá de la coyuntura en la que se pudo decir de uno o de otro, como ahora conocemos a los personajes, lo que le decía es que mi sensación es que esa sorpresa que dio Cristina estuvo asentada en la conciencia real, intelectualmente honesta, de todas sus fortalezas, de la que ella es absolutamente consciente, y también de sus debilidades, de las que creo que también es consciente, y que el atributo más importante en este momento del campo nacional y popular, se podría decir, algunos dirían solo del peronismo, pero excede largamente al peronismo esto. El atributo más importante que hay que tener es la capacidad de articulación. Y en ese sentido me parece que el fuerte es Alberto, y que esa fue una de las debilidades de Cristina, que en una coyuntura que se podría analizar retrospectivamente, en condiciones de debilidad emocional, acorralada por muchos mecanismos que en su momento no eran visibles y sin embargo estaban ahí al acecho y después se revelaron en toda su crudeza, bueno, fue adoptando una línea cada vez más endogámica y generando recelo justificado en muchos casos en mucha gente. En este momento en el que se está generando este gran frente electoral opositor, la mayor capacidad, la que más valor tiene, creo, es la posibilidad de hablar con todos desde también desde una posición que Alberto Fernández puede defender con mucha tranquilidad, que es la de haber sido crítico
con lo que no le parecía bien en su momento y de haberse ido. Por supuesto que hubo diferencias en mi propio libro, se notaba. Curioso porque en La Presidenta hay todo un capítulo en el que ella recapitula la relación, bueno, muchas cosas, pero entre ellas la relación con Alberto Fernández. Ese capítulo yo decidí dejarlo, digamos, es una técnica, decidí dejarlo en otra tipografía, en bastardilla en el libro, y abre con la palabra de ella y cierra con la palabra de ella, son varias hojas. Yo no intervengo para nada, es simplemente lo que yo quise es que el lector escuchara directamente la voz de Cristina, que es curioso, pero si ustedes leen ese capítulo es el tono de, sinceramente, que fue el escrito por ella. Pero ahí ella hablaba de las disidencias que había y de las diferencias que había tenido con Alberto Fernández, y como yo no pude intervenir en ese capítulo, no lo dije, pero se notaba el dolor. Se notaba el dolor que uno siente cuando ha tenido mucha cercanía con alguien, y cuando esa relación se quiebra. Ese comentario, esa acotación sobre los tonos de voz, sobre lo que me pareció percibir en su voz cuando hablaba de ese tono, en el libro finalmente no entró. Pero ahora lo digo porque también noto, tanto, bueno, más en Alberto, que es el que más habla, ella habla menos, pero noto realmente que no hay cinismo. Nosotros vivimos desde hace 4 años en una especie de mundo un poco dantesco, en el que el cinismo es... vos, por ejemplo, Sergio, ayer publicabas el tuit de Lombardi, creo que era, que decía, tenemos un método, el segundo gobierno de Macri va a ser mejor que el primero. Bueno, eso se puede. Es decir, primero hay que fracasar para después triunfar. Yo después te lo levanté y le hacía una copada, una bajada que decía, la estructura es la misma del mito del derrame, ¿no? Claro. O que primero hay que sufrir para después disfrutar. Yo les creo, y para mí es visible la alegría de haber vuelto a sintonizar en una necesidad recíproca, que además no tiene que ver con ellos dos, sino con algo superior a ellos dos, que es qué hacemos con este país y cómo lo reconstruimos. Y esa tarea, cuando es una tarea de políticos de verdad, fuera de la lomacrista, tacheril, donde te dicen son todos iguales. No son todos iguales, no son para nada todos iguales. Y en la expresión, en la manera en que lo dice, incluso en la gestualidad, en el brillo de los ojos, la verdad que se le cree a Alberto el tono de alegría, y creo que ella también, una cosa de cierta relajación, que hasta que se anunció la dupla yo no le veía. Y es que tenemos que empezar de nuevo a reconocer las caras públicas de dirigentes políticos que nos hablan sin cinismo. Hemos hecho un ejercicio como comunidad muy doloroso, que es tener que habituarnos precisamente a dirigentes que no dicen lo que creen, no hacen lo que dicen. Es todo el universo de Cambiemos tiene que ver con eso, con la cero conexión con el otro y cero conexión con la palabra. Y en estos otros dirigentes yo veo realmente, y eso es lo que más esperanza me da, que hay algo que tiene que ver con la verdad, con una actitud que es verdadera, que sale del mejor lugar de la política. Y eso creo que es el motor que también ya ha entusiasmado a gobernadores. Bueno, ayer vimos, ¿no?, lo que pasó en San Juan, lo que pasó en Misiones. Creo que vos después vas a hablar un poco más sobre San Juan, ¿no? Sí, un poco de esa historia, pero... No me voy a extender mucho en eso, pero bueno, se está viendo un mapa del país que dista mucho de ser el que creyó Durán Barba, que el habitante medio de este país tenía una edad mental de 8 años. Se está viendo que cuando hay ruido en las tripas,
cuando la política se mete en tu casa, se mete en tu heladera, se mete en tu cuerpo, se mete en tu cama, se mete en tu sueño, ahí hay una necesidad realmente de bajar el interruptor y que aparezcan otros y otras y que hagan otra cosa. Que aparezca, que reaparezca ese otro modelo de país en el que tanto creemos millones de argentinos y argentinas. Y en el sentido de la nueva política o de los nuevos dirigentes, también me gustaría, entre tantas otras cosas que me gustaría mencionar acá, pero siguiendo un poco con las novedades políticas, lo hemos visto también en el tipo de campaña que desarrolló Axel Kicillof, ¿no? En el tipo de... hoy estaba viendo las fotos del Clio, en el que hizo toda la campaña. Estuve leyendo y lo creo porque, hay una modalidad camporista, aunque Axel nunca fue muy orgánico de la cámpora, pero de mandar una avanzada a determinado lugar, de hablar con los referentes sociales, de dejar listas algunas reuniones, de ver en qué plaza, en qué lugar, y después, una semana después, la llegada de Axel, las convocatorias, todo eso se puede hacer. Lo que no podés prever es que las plazas estén atestadas de gente, que la gente haga un silencio sepulcral cuando está hablando alguien cuyo discurso le resulta genuino. No se puede inventar el convite del mate, no se puede inventar el beso en la cabeza, no se puede inventar la alegría de los chicos. Todo eso no se puede inventar. Ustedes vieron lo que son las puestas en escena de Cambiemos. Querrían hacer eso, pero aunque pongan 3 extras, los 3 extras salen con cara de culo o uno le hace la vez de la victoria. En cambio, en toda la campaña que hizo Axel, en realidad sin esperar, y eso también se lo creo, está bueno, es lo que más me ha reconfortado en estas últimas semanas, que no nos hemos iba a decir visto, que no, sí, por ahí algunos están viendo, pero que no nos hemos escuchado. Es recuperar las ganas de accionar políticamente, porque eso es lo que hay que hacer, porque esa es la metodología, porque el cara a cara, el estar cuerpo a cuerpo, el poner el cuerpo en una plaza de una localidad cualquiera de la provincia de Buenos Aires, el hacer frecuente, el hacer regular, el que no sea cada tanto, el hacerlo sistemáticamente, el superponerse o sobreponerse al cansancio y mezclar una conferencia en Estados Unidos con una plaza de algún pueblo bonaerense. Todo eso yo creo que pinta de alguna manera al exministro de Economía como un personaje realmente emergente. Hoy leí una nota en un diario español que, digamos, ya esta figura, esta idea de fenómeno inesperado de la política argentina está traspasando las fronteras, y efectivamente es un personaje inesperado, un fenómeno inesperado, y también efectivamente es alguien que, más allá del Kicillof y de digamos, un poco de puntos suma, porque es lindo. Obvio. ¿No es cierto? Un poco de puntos. Las chicas hay chicas que es como un rockstar, pero... Y chiques también. Pero todos sabemos quién es. Todos sabemos que no es un farandulero. Todos sabemos que es un profesor que, para explicar cuál es la idea, cuál es su idea del crecimiento y del desarrollo, daba el ejemplo del discurso inaugural de Máximo, yo estoy adelantando a Máximo, de Néstor, en el que explicaba que
primero se distribuye y después se crece, no al revés, como nos dicen los neoliberales, que primero hay que crecer y esperar a que se crezca para que algo derrame, y en un segundo o tercer gobierno por ahí te tiran unas migas. Néstor hizo todo lo contrario. Y bueno, y Axel es especialista en Keynes, es un especialista en un estado de bienestar. Entonces, esa frase del discurso de un político, no de un teórico, sino de alguien que estaba por gobernar un país y que después aplicó esa idea. Primero distribuimos, le ponemos plata en el bolsillo a la gente, hacemos que la gente consuma. Esa plata pasa, esa plata no va al colchón ni a las offshore, esa plata va al almacén, va a la changa, va a que le pinten el cuarto, va, etcétera. Y poco a poco es de abajo para arriba que se crece. Y es en ese país y en ese modelo que muchos creemos. Así que, bueno, yo podría seguir hablando largamente sobre todas estas cosas que realmente me fascinan, porque también en estos días estamos viendo cómo, digamos, había un mito que ellos querían hacernos creer, y era que estábamos paralizados. Y en realidad, desde enero de 2016, en este país no estuvo quieto nadie. Hubo mucha gente que se sumergió en el dolor porque no lo pudo aguantar, por todos los desastres y por todas las porquerías que ha hecho esta gente. Pero el pueblo en general, fragmentado, dividido, sin una conducción homogénea, como fuere, feminista, no feminista, peronista, no peronista, toda esa heterogeneidad enorme que constituye un pueblo y que tenemos que aprender a bancar, que constituye algo heterogéneo, en lo que no todos vamos a estar de acuerdo siempre, pero la verdad es que la capacidad de movilización, las ganas de actuar, la necesidad de salir a la calle en protestas que nunca salían en los medios, que pocas veces sirvieron para algo, pero nosotros tenemos en nuestro ADN, que es lo que no tienen otros pueblos, que la calle es el lugar y que el contacto es cara a cara. Todo lo demás, todo lo que tiene que ver con los aparatajes y con el marketing, les pertenece a Cambiemos. Así que creo que se nos acerca una campaña electoral donde estas dos maneras de entender la política se van a poner de manifiesto, aunque yo no creo que sean dos formas de entender la política. Una es una manera de entender la política y la otra es vender gato por liebre.